a José el soñador, que eso está en Génesis capítulo 37, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos a José, básicamente el trato de Dios con José arranca cuando José tiene 17 años. Cuando nosotros analizamos vemos que José básicamente es como si Jacob tuviese una preferencia por José, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos podemos comprender, si se puede decir, esa preferencia que Jacob tenía hacia José. Primeramente la Biblia describe de que él lo amaba porque lo tuvo en su vejez, ¿sí? Pero una de las cosas que podemos rescatar de José, ¿sí? En Génesis 37, en el verso 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, ¿sí? Pero fíjense el detalle que deja acá la Biblia. Dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, ¿sí? O sea, la mala fama de sus hermanos. Entonces, vemos de que José tiene algo. José priorizaba la relación con su padre por encima de la relación que tenía con sus hermanos. ¿Sí? Lo primero que vemos en José. José no le importaba agradar a sus hermanos, sino que a José le importaba agradar a su padre. Y esto, obviamente, de que se puede aplicar a Dios primeramente, claramente no, de que nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios y no para agradarle a las personas. Esto es algo muy importante, que podamos tener siempre en cuenta la opinión de Dios antes que la opinión de cualquier otra persona, ¿sí? Porque nuestra recompensa no va a venir de las personas, sino que nuestra recompensa viene de parte de Dios. Entonces, es importante entender de que tenemos que vivir para agradar a Dios y no a los hombres, porque dice el apóstol Pablo, si yo empiezo a agradar a los hombres, entonces dejaría de agradar a Dios, ¿sí? Cuando yo me preocupo más por la opinión de lo que piensan los demás, antes de preocuparme por lo que Dios piensa de mí, ¿sí? Pero además de esto, además de preocuparnos por la opinión de Dios antes que la opinión de otras personas, José tiene algo y es que justamente él priorizaba la relación con su padre, no estamos hablando de Dios, él priorizaba la relación con su padre antes que con sus hermanos. Entonces acá volvemos a lo que hablábamos también la otra vez. Yo les mencionaba la importancia de que ustedes tengan primeramente una autoridad, ¿sí? Como José lo tuvo Jacob, que le hizo una túnica, o sea, que lo vistió, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que le empieza a pasar a José después que recibe la túnica. Pero José tenía a Jacob para que Jacob lo vistiera, para que Jacob le enseñara, para que Jacob lo cuidara, lo alimentara, lo guíe. Es más, José se va hacia el propósito que Dios tenía con él, enviado por Jacob. Ahora lo vamos a ver. Entonces, es importante entender que José tiene algo y es fidelidad a las autoridades, ¿sí? José era fiel, no había rebeldía en el corazón de José. Por eso cuando yo empiezo a hablar de la importancia de estar bajo autoridad, por lo general siempre aparecen ciertas personas a decir que no, que eso no es de Dios, que solamente su autoridad es Dios, ¿sí? Su única autoridad es Dios y no tienen más autoridad. Pero en realidad nosotros necesitamos la autoridad de otra persona, de un ser humano más crecido que yo, más adulto que yo, hablando espiritualmente, ¿sí? Para que me guíe y me direccione. Y José tenía eso con su padre, y José le era fiel a su padre por encima de sus hermanos. Les pongo un ejemplo práctico para que lo puedan entender. Muchas veces nosotros buscamos refugio en las personas incorrectas, a la hora, por ejemplo, de pedir un consejo. Según el libro de Proverbios, quien a mí me tiene que aconsejar es mi autoridad, básicamente es mi paternidad en la fe. Por eso el apóstol Pablo le decía, a veces, si quieren un día hablamos con respecto a eso, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿sí? Era su hijo en la fe, por ende Pablo era su padre en la fe. Pero es importante tener esa autoridad porque yo tengo que recurrir a ellos. Según el libro de Proverbios, son ellos quienes me tienen que aconsejar a mi vida y no cualquier persona. Muchas veces nosotros recurrimos cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos una palabra, cuando necesitamos hablar con alguien porque estamos mal o porque necesitamos una guía. Muchas veces nos vamos a las personas incorrectas. Buscamos, primeramente ya está demasiado mal ir en busca de personas que no son cristianas. O sea que su consejo es imposible que venga de parte de Dios, ¿sí?
Pero en segundo lugar, y también no es lo más correcto, que hay ciertas cosas que sí, pero ciertas cosas que son más profundas, que no. Yo solamente tengo que ir en busca de mis pastores y no inclusive de mis hermanos en Cristo. Porque mis hermanos en Cristo, aunque sirven a Dios, aunque aman a Dios, aunque van a la iglesia, aunque eh, a lo mejor no tienen la madurez para aconsejarme de la manera correcta. A lo mejor no tienen la madurez para guiarme de la manera correcta. A lo mejor no tienen la madurez para retener lo que yo le conté. Porque ese es otro tema. Que, que, que nosotros hablamos con personas y después las personas divulgan lo que nosotros le contamos. Eso no pasa con un hombre de Dios crecido, con una mujer de Dios crecida. Eso no sucede. Porque el hombre está preparado para eso, ir y entregárselo a Dios y ya está, y soltarlo. No se queda con esa carga para luego tener que decírselo a otra persona. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que ser en ese sentido como José. Entender que primeramente está mi autoridad, inclusive antes que agradar a mis hermanos. Porque si mi hermano me dice una cosa y mi autoridad me dice otra, yo tengo que ir a lo que me dice mi autoridad. Tengo que ir a lo que me dice mi pastor, a lo que me dice el hombre de Dios que me está guiando, que me está direccionando, que me está llevando al propósito de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que tenía José y por eso José cumple sus sueños. Porque José sabía a quién tenía que escuchar. José sabía a dónde tenía que recurrir a buscar consejo. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos ahí en José, que priorizaba la relación con su autoridad antes que con sus hermanos. Dice, llamaba, bueno, eso ya lo leímos, verso 3, y le hizo una túnica de diversos colores. Hay algo en Jacob, que Jacob tiene algo con los colores, ¿sí? Jacob tiene algo con los colores. Si ustedes recuerdan, dice que Jacob a las ovejas las pintaba del color que él quería. Y ahora le hace una túnica de colores a José. O sea, hay algo, todavía no logro entender en qué. Los colores tienen que ver con la visión tiene que ver con el entendimiento, según Efesios 1:18. Pero hay algo que no logro todavía conectar ahí. No importa. Ahora, lo que Jacob le hace a José es una vestidura. ¿Sí? E hizo una túnica de diversos colores. Verso 3. Verso 4. Y viendo Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice, verso 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense, ¿no? Fíjense. Verso 3, Jacob le entrega una túnica de colores a José. Verso 5, José sueña. 17 años tenía José. Nunca había soñado, porque si hubiese soñado la Biblia lo hubiese registrado. Nunca había soñado, o si soñó, no eran los sueños de parte de Dios. Pero ahora José recibe una túnica de su padre y a los 2 versículos sueña. Claramente, ¿sí? Claramente que eso no es coincidencia. Porque justamente el que primero tenía la capacidad de soñar era Jacob, ustedes deben recordar. Dice la Biblia que Jacob llegó a un lugar, no recuerdo dónde está el capítulo ahora. Llega a un lugar y él se acuesta. Dice que llega a un lugar llamado Luz y se acuesta a dormir y pone su cabeza sobre una piedra y sueña un sueño, que había una escalera que unía el cielo y la tierra y ángeles que subían y bajaban, y cuando él se despierta, él dice, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Cuán terrible, ahí es cuando dice cuán terrible es este lugar. Ahora, Jacob tenía esa capacidad de soñar de parte de Dios, porque Dios ahí en el sueño le habla a Jacob, Dios le habla. Y ahí ese es el versículo donde le dice, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. ¿Sí? Y ahora Jacob le entrega la vestidura a José y José recibe la capacidad de soñar. Esa capacidad de soñar que recibe José se le impartió su padre, se la transmitió su padre. ¿Sí? Se la entrega a Jacob con la vestidura. Por eso, ahí vamos de vuelta a lo mismo. Por eso yo necesito una autoridad. Porque mi autoridad me va a enseñar a poder administrar y a poder manejar de parte de Dios lo mismo que ellos manejan. ¿Sí? Mi autoridad me va a enseñar a poder experimentar los dones, la gracia de Dios sobre mi vida, como ellos también la experimentan. Van a darme las herramientas, van a darme la forma, van a enseñarme a hacerlo, van a darme el ejemplo para hacerlo. Pero, yo necesito dejarme vestir. Y ahí está el tema.
que yo necesito dejarme poner la vestidura que mi autoridad me entrega. Y saben que cuando la Biblia habla de vestidura está hablando de algo que cubre el cuerpo, que protege la desnudez. La Biblia habla mucho de la desnudez. Fíjate, el Señor en Apocalipsis le dice que se preparen. No recuerdo exactamente cómo es que menciona, pero dice, no sea cosa que yo venga y se vea tu desnudez. Algo así menciona, no recuerdo exactamente ahora. Entonces la desnudez también tiene que ver con la venida de Cristo. Yo no tengo que estar desnudo. ¿Qué es estar desnudo? No tener vestidura. ¿Qué es no tener vestidura? Que no tengo autoridad. Entonces cuando ustedes ven a un niño, y lo ven que está vestido, lo ven que está arreglado, que está peinado, que está bañado, ustedes saben que ese niño tiene un padre y una madre que se preocupan y lo cuidan. Y hay alguien que se está encargando de ese niño. Pero cuando lamentablemente un niño vive en la calle, tiene la ropa sucia, si es que tiene, no tiene zapatilla, está desprolijo, está desarreglado. ¿Qué es lo que está mostrando? Que no hay nadie que se preocupe por él, que no hay nadie que lo cuide, que no hay nadie que lo proteja, que no hay nadie que lo aconseje, que no hay nadie a su lado. Entonces por eso la vestidura tiene que ver con que hay alguien en mi vida que está trabajando, de parte de Dios, pero es una autoridad en mi vida que me está trabajando, que me está enseñando, que me está guiando, que me está aconsejando. Eso es que yo esté vestido. ¿Se entiende? Que yo me deje enseñar, que tengamos un corazón enseñable. Entonces José, como se deja vestir, y por eso recibe una vestidura por encima de la de sus hermanos, porque José era fiel a Jacob como no lo eran sus hermanos. ¿Sí? Porque otra cosa, José fue el único que no engañó a su padre, sacando a Benjamín porque todavía Benjamín no había nacido. José fue el único que no lo engañó a Jacob, el único. Los otros 11 lo engañaron, le mintieron con respecto a José, pero José no. José fue el único fiel. Por eso Jacob lo trataba de esa manera, ¿no? También eso nos muestra la reciprocidad de Dios. Dios no nos trata a todos por igual, ¿sí? La oportunidad está para todos, pero Dios no nos trata a todos por igual porque no todos lo tratamos a Él por igual, ¿sí? Ese es otro tema igual. Entonces dice, y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos. Bueno, verso 6, escuchen ahora el sueño. Él empieza a contarlo, verso 7, he aquí que atábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Soñó otro sueño, lo contó a sus hermanos, y ahí habla de las estrellas, ¿no? Y aquí soñé un sueño, aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? O sea, fíjense, Dios le estaba mostrando a José lo que él iba a hacer en Dios, ¿no? Verso 11, Génesis 37, 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Jacob sabía que eso era de parte de Dios. Yo creo que Jacob lo reprende delante de sus hermanos para que sus hermanos no le sigan agarrando más bronca. Pienso yo, ¿no? La posición de Jacob ahí, retándolo delante de sus hermanos para que sus hermanos se tranquilicen un poco. Porque Jacob ya habrá notado que sus hermanos lo aborrecían y le daban mal, y no lo querían. Sin embargo, en privado Jacob sí meditaba y pensaba en eso, porque Jacob sabía que al entregarle la vestidura y José aceptarla, José había recibido la capacidad que tenía Jacob de soñar. ¿Sí? De soñar de parte de Dios. Entonces, y sus hermanos, bueno, ahí verso 12, después se fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y acá está lo que les decía. Verso 13. Y dijo Israel a José, que Jacob, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Jacob le dijo, ve ahora, Génesis 37, 14, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Fíjense, José sale enviado por su padre. De vuelta, yo sé que a lo mejor insisto con eso, pero es muy importante. Es muy importante, lo vamos a encontrar en toda la Biblia. La intervención de otro hombre guiando y direccionando la vida de otro, ¿sí? La intervención de Jacob guiando a José. Entonces,
vemos de que José sale enviado por su padre, enviado por su autoridad. ¿Sí? José en esa obediencia sale enviado y ustedes conocen la historia. Dice la Biblia que José va, sus hermanos lo ven, le sacan la vestidura, lo tiran en una cisterna que estaba vacía. Luego vienen pasando los madianitas y ellos se lo entregan a los madianitas y lo venden. ¿Sí? Y la vestidura de Jacob, esa túnica de colores, ¿sí? Dice que la mancharon con sangre de animal y se la llevaron al padre, haciéndole creer a su padre que José se había muerto. Y ahí José es enviado a Egipto. ¿Sí? ¿A dónde está? Avanzo para no frenarme tanto. Acá está. Entonces Jacob, acá está, y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Génesis 37, 34. Entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, ¿no? Fíjense el dolor de Jacob. Bueno, eso tiene que ver con Jacob, pero es otro tema. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Sí? Entonces vemos de que José sale enviado por su padre en obediencia a su padre, y en esa obediencia de José a su padre, José va camino hacia Egipto para empezar a transitar su camino hacia el propósito de Dios. Es por eso que yo necesito ser obediente, porque la obediencia a mí me lleva a alcanzar lo que Dios tiene preparado para mi vida, la obediencia a mi autoridad. Si José no le hubiese hecho caso a Jacob, José no se hubiese ido a Egipto y José no hubiese alcanzado su propósito en la tierra, José no hubiese cumplido su sueño. ¿Pero por qué los cumple José? Porque José era una persona obediente a su autoridad. Y así tenemos que ser nosotros también. Cuando mi autoridad me manda a hacer algo, cuando mis pastores me mandan a hacer algo, me aconsejan a hacer algo, orá de esta manera, buscá a Dios de esta manera, serví a Dios en esta área, andá, haz esto para Dios, hacer otro. Yo tengo que entender que Dios me está preparando para mi propósito. Obviamente los rebeldes no lo van a entender. Por eso hay que pedirle a Dios que saque de nuestro corazón todo grado de rebeldía, porque por naturaleza somos rebeldes. Que Dios quite la rebeldía de nuestro corazón. Porque nos cuesta obedecer, y más si es otro ser humano. Nos cuesta obedecer como seres humanos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entendemos la importancia de esa obediencia. ¿Sí? Ahora, José llega a Egipto, Génesis 39. ¿Sí? Porque Génesis 38 no habla de José. Avancen hacia el 39. Génesis 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, ¿sí? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjense. Primero, vamos a contextualizar un poquito. José siendo vendido, sus hermanos, porque a pesar de que sus hermanos lo hablaban mal y lo que sea, eran sus hermanos lo venden a Egipto. Sus hermanos lo traicionaron, ¿sí? Se va a una tierra que no conoce. 17 años, por lo que registra la Biblia, ahí tenía 17 años. Piensen por un momento, un chico de 17 años, engañado y traicionado por sus hermanos, en condición de esclavitud. Piensen la situación, pónganse en ese lugar. Lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su madre, ¿sí? Una tierra que él no conocía, y lo compra un capitán de una guardia para que trabaje como esclavo en una casa, ¿sí? En todo ese contexto. Imagínense cómo estaba José emocionalmente. Imagínense, 17 años.
cómo se encontraba José emocionalmente, pero hay algo que podemos ver acá, ¿sí? Que dice la Biblia que José era un varón próspero, lo mismo que Daniel, un varón próspero. Y su amo se dio cuenta que Dios estaba con José. Ahora piensen, si José se hubiese largado a llorar, si José se hubiese puesto mal, se hubiese enojado, imagínense el contexto, porque se estaría enojado, estaría triste, estaría mal, estaría dolido. Sin embargo, José no demuestra eso, ¿sí? Ahora, piensen por un momento, si Potifar se da cuenta de que Dios estaba con José y que José era un varón próspero, es porque entonces José en ningún momento se mostró con Potifar deprimido, se mostró con Potifar enojado, se mostró con Potifar de mala gana. Porque si todo lo que él hacía prosperaba, pues José le ponía ganas. Más allá de que Dios estaba con él, sí, Dios estaba con él, sin dudas. Pero José le pondría ganas. José tendría un buen semblante. José supo administrar sus emociones en ese mal momento, sabiendo que él tenía como objetivo el sueño que Dios le había dado. Entonces, fíjense la actitud de José, ¿no? Estando en un momento mal emocionalmente, José, sin embargo, seguía prosperando en todo lo que él hacía, ¿no? Un hombre que sabía canalizar sus emociones, un hombre que sabía controlar sus emociones, un hombre que buscaría la presencia de Dios en intimidad porque de otra forma no se puede. Buscaría la presencia de Dios en intimidad, le entregaría todo lo malo y José sabría en su interior que todo eso era necesario para alcanzar el propósito que Dios le había dado. Porque piensen por un momento, José tenía la capacidad de interpretar sueños, ¿sí? José le interpretó el sueño al copero, José le interpretó el sueño al panadero, José le interpretó el sueño a Faraón. ¿Ustedes piensan que José no se había interpretado sus propios sueños? José sabía muy bien que él iba a reinar. José lo entendió rápidamente, que él iba a reinar por encima de su familia inclusive. Entonces José sabía, con esa capacidad de interpretar sueños, José sabía que él estaba llamado a reinar, a gobernar, a administrar. Y por eso, independientemente de cómo él estaba emocionalmente, ¿sí? Independientemente de cómo él se encontraba emocionalmente, José seguía preparándose, o sea, seguía administrando, seguía gobernando, seguía trabajando para lo que él sabía que Dios lo había llamado. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud también. Cuando yo tengo una autoridad, ese es el tema. Hay gente que no sabe a qué Dios la ha llamado. Hay gente que no sabe hacia dónde caminar, hacia dónde tiene que ir su vida, hacia dónde tomar decisiones, hacia dónde encaminarse. Bueno, eso viene como consecuencia de no tener una autoridad. Porque cuando yo tengo una autoridad, tengo una guía, tengo un camino, tengo un rumbo hacia dónde ir. Porque justamente me lo marca mi autoridad. Entonces, cuando yo sé a lo que Dios me llamó, tengo claro qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. José sabía que él tenía que gobernar, administrar, trabajar en esa área. José se preparaba independientemente de cómo él esté emocionalmente. Por eso, las pruebas de Dios no nos llevan, como creo que ya lo he mencionado, pero las pruebas de Dios no nos llevan al pecado. ¿Sí? Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios no tienta a nadie con el mal, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, o sea, de mi propio deseo humano. Porque Dios no tienta, Dios prueba, que son cosas distintas. La tentación es una opción que me dan, una propuesta para pecar. Eso es tentación. Cuando yo soy seducido a pecar. Pero eso no es prueba. Si un hombre está casado y le atrae una mujer, le atrae otra mujer que no es su esposa, eso no es prueba de Dios, ¿eh? Eso es una tentación que viene como consecuencia del deseo que hay en el corazón de ese hombre que posiblemente se está alejando de Dios.
Porque la prueba de Dios no nos lleva al pecado, la prueba de Dios nos lleva a formar carácter. La prueba de Dios me lleva a fortalecer mi fe. La prueba de Dios me lleva a transformarme a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo dice que recibimos un más excelente y eterno peso de gloria. Y la gloria en la Biblia tiene que ver con la transformación a la imagen de Cristo. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la prueba me transforma. Me transforma a la imagen de Cristo, moldea mi carácter, moldea mi forma de ser para parecerme cada vez más a su Hijo. Entonces, las pruebas de Dios me van a... No sé si es la palabra destruir, aunque se siente eso sinceramente, cuando Dios te prueba. Pero te van a conmover emocionalmente. Las pruebas de Dios te llevan a estar, a pasar por situaciones que te ponen mal emocionalmente, justamente porque ahí Dios tiene que tratar tu carácter. Entonces, en ese malestar emocional, en esas pruebas de Dios, que Dios me está probando, Dios me está trabajando con mi vida, yo tengo que mantenerme enfocado en lo que Dios me llamó. Tengo que seguir preparándome sin importar si estoy bien o estoy mal, sin importar si tengo ganas o no tengo ganas, si hace frío, si hace calor, no importa, tengo que seguir preparándome, tengo que seguir caminando. Eso es lo que hacía José. ¿Y eso qué hace? Que Potifar veía que Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba se multiplicaba, todo lo que José hacía prosperaba. Dios había bendecido la casa de Potifar porque estaba José ahí. No era por otro, era por José. Pero José era un hombre que caminaba y se preparaba en el propósito de Dios. Por eso, cuando estamos mal emocionalmente y seguimos caminando hacia el propósito de Dios, las cosas prosperan. Y por favor no piensen materialmente, aunque está incluida, pero no solamente prosperidad, es abundancia en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Eso es prosperidad. Abundancia en todas las áreas. Económicamente, sí, también. Pero emocionalmente, socialmente, espiritualmente, en todos los sentidos yo tengo que ser abundante. ¿Sí? Eso es lo que tenía José. Entonces Potifar veía que había algo en él distinto. ¿Por qué no estaba mal como los otros esclavos? ¿Por qué no estaba triste como los otros esclavos? ¿Por qué no lloraba como los otros esclavos? ¿Por qué no hacía las cosas de mala gana y hacía falta que los azoten como a los otros esclavos? ¿Por qué José no? Porque Dios estaba con él y José sabía que eso era necesario para prepararse. Entonces cuando Potifar ve eso, dice que le hizo mayordomo, verso 4, Génesis 39, 4, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense, José reinaba en la casa de Potifar. O sea, José estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Estaba mal? Sí, estaba mal. ¿Estaba triste? Sí, estaba triste. Pero haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo estoy en el propósito de Dios activo, preparándome, camino a eso, Dios respalda nuestras vidas. ¿Sí? Dios respalda nuestras vidas. Pero el tema es que yo tenga esa actitud. Cuando yo soy como José en ese sentido, Dios me va a respaldar, Dios va a traer prosperidad. Se va a notar que Dios está conmigo. Se va a notar, mi entorno lo va a notar, mi familia lo va a notar. Es por eso que aquellos que logramos caminar hacia el propósito de Dios como José, nuestra familia tarde o temprano lo nota. Nuestra familia tarde o temprano se arrima a Dios, nuestra familia tarde o temprano llega. ¿Sí? Pero eso está dentro del propósito de Dios. Entonces, es importante ser ahí. Como José, no solamente eso, José gobernó la casa de Potifar. Ustedes conocen la historia. La mujer de Potifar, de vuelta, lo vuelven a engañar a José. ¿Sí? Ella dice que José quiso abusar de ella cuando no fue así. Y vemos de que José es enviado a la cárcel. Vamos a ver si lo encuentro ahí. José es enviado a la cárcel. A ver, Génesis 39. Acá está. Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Sí? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿No? De vuelta, lo mismo. José se va a la cárcel por un engaño, por una mentira. Entra ahí y haya gracia delante de los ojos del jefe. ¿Por qué? Piensen, Dios estaba con José, sí. Pero no es que José entró así, todo triste, malhumorado, y el jefe de la cárcel dijo, ah, mira, Dios está con él, te voy a poner encargado, vos que estás ahí desganado. No. Como Dios estaba con José, José, la misma actitud que tuvo en Potifar la tuvo en la cárcel. ¿Sí? Y él seguía preparándose, seguía trabajando, seguía administrando. José queda a cargo de toda la cárcel, todo lo administraba él, todo lo hacía él. Piensa en la cárcel de Egipto, un lugar, era el reino, sí, era el reino más grande, más fuerte, más poderoso de aquella época, ¿sí? Habría gente de todos lugares, de todos los lugares, de todo tipo de lengua, todo tipo de idioma, presos de todo tipo habría, de todos los lugares del mundo. Entonces, se encontraban ahí personas en Egipto y José los tenía que servir a todos ellos, tenía que administrar toda esa cárcel. Por ende, José posiblemente hasta se tuvo que poner a preso. Entonces, ¿qué era lo que le hacía falta? ¿Qué necesitaba? José se tuvo que capacitar para tratar con todo tipo de personas. Con personas que seguramente estaban ahí y eran inocentes y con personas que hasta eran asesinos, no sé, de todo tipo. Entonces José se seguía preparando, seguía caminando, se seguía esforzando y seguía con algo claro en su mente, seguía mentalizado, ¿sí? Seguía mentalizado. Eso es algo que tiene que estar en nosotros. Todas mis bendiciones. Eso es algo que tiene que estar en nosotros. Tener la mentalidad y el enfoque claro. ¿Qué quiero en la vida? ¿No? Hay gente que no sabe qué quiere en la vida. Hay gente que va a la iglesia y no sabe qué quiere. Hay gente que vos le preguntás por qué vas a la iglesia. Ni ellos saben por qué, pero vamos. Nosotros no seamos así. No es que eso está mal, que es pecado o algo así, no, pero no me sirve para mi vida, para mi propósito en Dios. Tengo que ser enfocado, tengo que ser claro, tengo que estar determinado, tomar una decisión firme, mantenerla en el tiempo, saber qué es lo que quiero. ¿Quiero entregarle mi vida a Dios o no lo voy a hacer? ¿Quiero servir a Dios o no voy a servir? ¿Voy a caminar hacia lo que Dios me ha hablado o voy a ir hacia otro lado? Pero tiene que ser una decisión que yo la tome y tenga el carácter fuerte para mantenerla en el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos como el pueblo de Israel y empezamos a dar vuelta y por momentos queremos avanzar y por momentos queremos retroceder y por momentos queremos avanzar y por momentos queremos retroceder, nos van a pasar 40 años en el desierto dando vueltas. Y ustedes dicen, no, a mí no me va a pasar. Sí, te va a pasar. Si no te determinás, te va a pasar. Si no me determino, me va a pasar. Nos va a pasar. Entonces, hay que, como decía la otra vez que hablaba con alguien que me preguntaba de que siente que le cuesta entregarse a Dios. Pensá que la vida es una y que se te va el tiempo. Se te va el tiempo. Hay gente que dice otra cosa. Hay gente que dice, no, todavía no es mi tiempo. Dios me quiere usar más adelante. No. No. Si Dios te llamó y vos ya conoces a Dios, tu tiempo es ahora. Ya es tu tiempo. Tu tiempo empezó el día que Dios llegó a tu vida. Ahí empezó tu tiempo. No es, Dios todavía no lo va a hacer conmigo. A mí todavía... No. Ya empezó, ya está. No perdamos tiempo. Porque si un día Dios me alcanzó, ahí inició el reloj profético a correr en mi vida. Todo lo que Dios quiere hacer conmigo, ahí inició. ¿Cuál es el tema? Que ahí empezó el tiempo de Dios. El tema es que yo quiera eso para mi vida. Que yo entienda y lo acepte y lo quiera. Le diga, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, cuando yo no tengo una determinación clara de qué es lo que quiero en mi vida,
Es ahí cuando no logro ser como este varón. José lo tenía muy claro, es impresionante, es muy fuerte la determinación que él tenía, es muy fuerte, porque 17 años, vendido por sus hermanos, lejos de su padre, lejos de su madre, en otra tierra, esclavitud, yo colapsaría emocionalmente, pienso yo, no sé, yo colapsaría emocionalmente. Ahora el hombre estaba en un temple impresionante, obviamente eso venía de parte de Dios, pero porque Él lo provocaba, porque Él lo buscaba, porque Él era fiel, porque Él era obediente, ¿sí? Entonces es importante tener las cosas claras acá adentro, ¿sí? Tener las cosas claras acá adentro. El profeta Elías en el libro de Reyes, cuando el profeta Elías hace el altar, que estaban los 500 profetas de Baal, dice la Biblia que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por momentos pensaban que Elías era el profeta de Dios y por momentos pensaban que los profetas de Dios eran los de Baal. Los profetas de Baal. Entonces el pueblo claudicaba en dos pensamientos. Y eso no nos tiene que pasar. ¿Sí? No hay que claudicar en dos pensamientos. Y decir, hoy quiero y mañana, no, ahora no quiero. No. Tengo que estar claro acá. Porque el perjudicado soy yo. Soy yo. Se me va la vida, se me pasan los años. Nunca veo con mis ojos lo que Dios me ha prometido. Las promesas de Dios nunca llegan a mi vida. No, mi familia se pierde, mi entorno se pierde. Me pierdo de vivir la vida que Dios había diseñado para mí. Todo por no determinarme aquí adentro y decir, quiero esto, voy hacia eso y me mantengo en el tiempo. ¿Sí? Entonces eso es algo que José tenía. La templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. La templanza que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Que solamente viene de parte de Él. ¿Sabe que a ver, vamos, doy un punto más y voy con los comentarios. ¿Sí? Doy un punto más. Hay mucho para hablar de José, por eso. Y voy con los comentarios. Un detalle. Los hermanos de José, ¿sí? Los hermanos de José no sufrieron. ¿Sí? Los hermanos de José no sufrieron. Los hermanos de José se quedaron en su casa, tranquilos, cuidaban las ovejas, estaban ahí con su padre, con su madre, entre ellos se querían, o sea, la pasaron piola, estuvieron tranquilos los tipos. Sin embargo, José la pasó feo, ¿sí? La vida de José fue dura hasta que él logra llegar al reinado de Egipto, ¿no? La pasó mal, lo que habrá sufrido, lo que le habrá dolido emocionalmente, lo que habrá extrañado. Lo que el hombre, cómo se habrá puesto mal cuando Potifar lo entrega en la cárcel. Porque de gobernar toda la casa, que tu amo te entregue en la cárcel y piense que, cómo se habrá sentido, ¿no? Pensando de que Potifar pensaba de que él lo quiso engañar con su esposa. Entrar a la cárcel, preso, privado de su libertad. No sé si por momento en principio pienso yo que estaría encadenado, imagino que después no porque él administraba todo, pero en un principio encadenado. José la pasó mal, ¿sí? La pasó mal. Y a veces eso es lo que tiene alcanzar el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Requiere momentos difíciles en mi vida. Requiere momentos difíciles, ¿sí? O sea, si yo quiero vivir una vida tranquilo, en mi zona de confort, como se suele decir, viviendo una vida tranquilo, nada fuera de lo normal, lo que a mí me va a llevar, lo que a mí me va a Dios trate conmigo, ¿sí? Donde tenga que pasar por momentos duros, momentos difíciles. Pero justamente en esos momentos es donde yo voy a ver la mano de Dios como otros no la ven. ¿Se entiende? En esos momentos es donde voy a ver que Dios está conmigo como otros no pueden ver que Dios está con ellos. Sí, a lo mejor están tranquilos,
pero no pueden experimentar el poder de Dios en su vida, no pueden ver la mano de Dios en su vida, no pueden transformar, porque eso es lo más importante, transformarte en la persona que Dios quiere que seas, ¿sí? Transformarte en esa persona. Los momentos difíciles son necesarios para transformación. Aquellos que han pasado por momentos duros, complicados, fuertes, estoy hablando, deben saber si lo lograron superar, ¿sí? Que ese es el tema. Si lo lograron superar, deben saber y pueden dar testimonio de que los momentos duros, difíciles, te transforman, te cambian. Sos otro, te convertís en otro. Se los digo, a mí me ha pasado. Yo pensar de cierta manera y cuando te pasa una experiencia dolorosa, cambias tu forma de pensar. La cambias, empiezas a actuar de otra manera. Entonces, por eso es necesario, porque me transforma el momento difícil emocional. Me hace más fuerte. Me hace transformarme a la imagen de Cristo. Me hace llevar mi carácter a un nivel que los que viven tranquilos en el Evangelio no lo tienen. ¿Sí? Y que otra de las cosas, que cuando nosotros nos preparamos y caminamos hacia propósito de Dios, aunque es duro, aunque hay que pasar por momentos difíciles, Dios siempre va a estar ahí con nosotros para guardarnos, para fortalecernos, ¿sí? Para protegernos, para transformarnos, para abrazarnos cuando lo necesitamos, para hablarnos de nuestra intimidad, para ministrar nuestro corazón cuando estamos ahí solos. Porque esa es otra de las cosas que José sabía hacer. Y ahí termino con eso, termino con esta. Hay una parte donde dice la Biblia que José se lavó la cara. Eso siempre me llamó la atención. Hay un Génesis 43:31. Avanzamos y después la próxima seguimos donde estábamos. Dice, verso Génesis 43:29. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿este es vuestro hermano menor de quien me habláis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. No, o sea, José conoce a Benjamín. José no lo conocía. Que encima era hermano, porque los otros eran medio hermano de José. Benjamín era hermano de su padre y su madre. Entonces José se apresuró, porque fíjense, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Fíjense que José lloraba, José se conmovía, José tenía sus emociones ahí, pero el hombre las sabía manejar. José buscó donde llorar, entró en su cámara, en su habitación, y lloró ahí. Verso 31, Génesis 43:31. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, pongan pan. Fíjense, ¿no? Así como José lloró cuando se encuentra con Benjamín. José lloró cuando sus hermanos lo vendieron. José lloró cuando entró a la casa de Potifar. José habrá llorado mientras estaba en la casa de Potifar. José habrá llorado mientras estuvo en la cárcel, cuando fue vendido a la cárcel. Y acá también José vuelve a llorar. Pero había algo que José sabía hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay algo que José sabía hacer y era buscar dónde llorar. Buscar dónde descargarme emocionalmente. Eso es lo que José sabía. ¿Dónde había que ir? ¿A dónde voy para descargar mis emociones? ¿A dónde voy para que en público me vean y vean que Dios está conmigo? Bueno, es que hay que ir a lo privado. Hay que ir a lo secreto. Como dijo Jesús, entra en tu recámara y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa de Dios en público es que la gente en público vea que Dios está conmigo, porque yo sé buscarlo en lo secreto. Por favor, cuando ustedes estén mal, cuando ustedes se sientan mal, cuando ustedes estén pasando por un momento difícil, no lo publiquen por todos lados. No lo pongan, no suban estados que están mal, que están tristes, que están enojados.
contrólense, sepan dónde ir a descargarse, no se descarguen con las redes sociales, porque las redes sociales también habla de nosotros y a veces compartimos un versículo y después subimos un estado que estamos enojados, tristes, mal. Y la gente que me ve va a decir al final, ¿para qué va la iglesia? O lo que va a decir es, al final la gente que va a la iglesia están todos mal. Y si bien sí, posiblemente sí, posiblemente yo esté pasando por un momento difícil, pero sé dónde descargarme. Es por eso que muchas veces estamos mal. Pasamos un momento difícil y vivimos mal con ese momento difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde ir, a dónde hay que ir cuando estoy mal. No hay que ir a hablar con otras personas, con un amigo, con un hermano. No, no hay que ir a subir un estado que estoy mal para descargarme. No, a la gente no le importa cómo te sentís. No le importa cómo te sentís. ¿Sí? No lo compartas. No lo compartas. Andá a tu habitación. Cerrate y a solas. Y ahí sí llorá. Y descargate y contale a alguien que sí le importa cómo te sentís. Entonces José buscó donde llorar, entró a su habitación, lloró en intimidad con Dios, lloró en lo secreto. El verso 31 dice, y lavó su rostro. ¿Se acuerdan lo que dijimos ¿Cuándo fue? El jueves. El jueves que hablamos de que Daniel era robusto de rostro. ¿Sí? Era fuerte para controlar el rostro. Y el rostro es el reflejo de mis emociones. Si bien todo mi cuerpo, pero el rostro es lo que más refleja cómo me siento emocionalmente. ¿Saben lo que hace José? Se lava la expresión emocional. Se lavó de sus emociones en realidad, lo que está ahí. Se limpió, se lavó de toda tristeza, de todo dolor, de toda conmoción emocional. Se lava de eso, eso se le va. Y sus emociones, que es su rostro, sus emociones quedan limpias. Eso pasa cuando yo voy a intimidad con Dios. Mis emociones se lavan, ¿sí? Se lavan ahí. Se va todo lo que no sirve, se va toda emoción que está en mi vida, que es impureza, que me está contaminando, que no es una emoción buena, que me sirva, que me edifique. Dios se la lleva. ¿Cuándo? Génesis 43:30. Cuando busco donde llorar, entro en mi pieza y lloro a solas. ¿Sí? A solas. Entonces, es por eso que José podía controlarse emocionalmente. José tenía muy claro dónde había que ir. ¿Sí? Y ese lugar era la intimidad con Dios. Y que así seamos nosotros. Si nosotros logramos controlar nuestras emociones de esta manera, y hay algo más que podría agregar, y es ir a la presencia de Dios primero, desahogarme en la presencia de Dios, ¿sí? Pero lo segundo que también yo puedo hacer y necesito también hacer, es ir y hablar con mi autoridad. Y también poder abrirme con ellos, contarles por lo que estoy pasando, que puedan orar por mi vida, que puedan bendecirme. La oración de mi autoridad tiene una fuerza y tiene un poder muy grande, muy grande. Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando Noé bendijo a sus hijos. Los 3 hijos de Noé se pobló la tierra y la bendición que Dios le entregó a Noé es la historia de la humanidad. Las palabras de Noé sobre sus hijos marcaron la historia de la humanidad. Lo que Noé le dijo a sus hijos se cumplió a nivel mundial. ¿Sí? Así pasa cuando una autoridad ora por mí, cuando me bendice. ¿Sí? Cuando un padre, una autoridad, un pastor puede orar y bendecir mi vida, cuando yo me abro, porque lo otro que van a hacer es aconsejarme de parte de Dios. Si vos le contás que estás mal, a lo mejor tenés un problema matrimonial, te pongo un ejemplo, y vas con tu amigo, tu amiga, y le decís, no es cristiano, lo que te va a decir es separate, ¿qué haces renegando? Separate y buscate otro. Ya está. Ese va a ser el consejo. Pero cuando vos vas a un hombre o una mujer de Dios, siempre te van a aconsejar
de parte de Dios y obviamente que van a buscar la restauración. Entonces, es importante también eso. Cuando yo he pasado por momentos difíciles, momentos duros en mi vida donde la he pasado mal, Dios ha trabajado bastante ahí con mi carácter y con mi fe. Recuerdo una situación que me pasó que yo estaba, cuando me dan una noticia y yo quedé como ido, digamos. La situación me superó, me acuerdo. Me superó. No. Que bueno, agarré ese momento y hablé. Ahí fue que hablé con mi pastora, me acuerdo. Hablé con ella. Y tan solo le conté la situación. Me pude, más allá de que ya había orado y ya me había descargado delante de la presencia de Dios, también se lo conté a ella. Y fueron un par de palabras solamente, estuvimos hablando bastante, pero fueron las que yo recuerdo ahora, unas palabras que ella habló en mi vida. Y fue como que volví de vuelta a entrar en sí, digamos. Es como que volví a recuperar el foco. Porque me había desorientado, estaba perdido, sentía por momentos que estaba solo en la situación. Que me sentía desesperado. Y tan solo un par de palabras me volvieron a centrar. Volvieron a centrar en mi mente. Y recuerdo que ella me da porque lo que yo estaba pasando era por una decisión que yo había tomado. ¿Sí? No. Fue una decisión mía. Yo ingresé y después pasó algo y ahí vino el problema. O sea, la decisión había sido mía. Entonces yo me sentía, esto es mi culpa, me toca aguantar. Y recuerdo unas palabras de ella y tan solo simples palabras me hicieron entrar en razón, me hicieron volver en sí. Y yo salí de ahí de hablar con mi pastora. Y yo salí y la situación seguía igual. La situación seguía. Pero acá adentro había cambiado algo. ¿Sí? Me habían vuelto a meter en foco, digamos. Me habían vuelto a centrar. Me habían vuelto a hacerme entender que Dios estaba conmigo. ¿Sí? Que Dios, a pesar de que era una decisión mía, Dios de igual manera, su misericordia siempre iba a estar ahí para protegerme, para ayudarme. Y así fue. Y así fue. ¿Sí? Realmente Dios puso su mano y pude salir de esa situación. Fue hace unos años ya atrás, bastante. Pero ¿qué voy con esto? Que haber hablado con mi autoridad me volvió a enfocar, me volvió a mentalizar y me hizo estar más tranquilo. La situación seguía estando, sí, pero yo estaba distinto. Y eso es importante también. No recurran a cualquier persona. ¿Sí? No recurran a cualquier persona. Cuiden su intimidad. Cuiden su intimidad. Entonces, hablen con su autoridad, descárguense delante de Dios como José, Génesis 43, 30, ¿sí? Para que se laven sus emociones, porque lo que lava es el Espíritu Santo. Y luego sí recurran a su autoridad, a sus pastores y hablen con ellos y pídanle consejo de cómo lidiar con esa situación. Son hombres que ya han sido probados, que ya han pasado lo que vos pasaste y que por ende te van a poder aconsejar de una buena manera. ¿Sí? Un consejo que a ellos les ha resultado. Entonces es importante eso. No recuerdo muy bien los puntos ahora, pero fidelidad a Dios, a su autoridad. ¿Sí? José fue el único que no engañó a su padre. Se dejó vestir, se dejó enseñar. ¿Sí? José se dejó trabajar por su padre. Al dejarse trabajar y dejarse vestir, recibe la impartición de aprender a soñar en Dios. ¿Sí? Eso se lo impartió Jacob, a José. Bueno, de vuelta al mismo, desobediencia a su padre, él fue enviado a Egipto porque su padre lo envió, sale en obediencia a su padre, a su autoridad. Sabía dónde recurrir cuando estaba mal emocionalmente, ¿sí? A la intimidad con Dios, sabía lavar sus emociones en la presencia de Dios.
Nunca se quejó, siempre se preparó, ¿sí? Tenía la mentalidad enfocada, sabía lo que quería para su vida. Eso tenemos que ser nosotros. Y creo que básicamente eso es lo que estuvimos hablando hoy. Quedaría otra mitad más para hablar. De lo que ya hablamos, básicamente la misma cantidad, otras cosas, pero la misma cantidad. Esas son algunas de las cosas que yo puedo rescatar de José.